Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición número 9 de nuestro programa A la Luz de su Palabra. Hoy tenemos con nosotros un invitado que ha estado algunas otras veces. A mi mano izquierda, derecha de ustedes, nuestro hermano José Rivas. Y a mi mano derecha, izquierda de ustedes, por primera vez, el hermano Johnny Rivas. Sean bienvenidos, hermano Johnny Gracias. y hermano José. Esta noche hemos de discutir un tema importante, ¿no? Importante. Queremos enviar un saludo especial a las personas que nos ven desde el estado Táchira. Sí, aquí mismo, el estado Táchira, la ciudad de Maracaibo. Un saludo para ellos. Trujillo, Barquisimeto. Dios les guarde y les bendiga allí donde están. Queremos enviar saludos también a la gente que nos ve desde Argentina, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Miami. Queremos enviar un saludo a todos. Dios les guarde, Dios les bendiga y esperemos que disfruten el programa de esta noche. Amén. Amén. No queremos seguir sin antes hacer una oración de inicio. Así que, hermano José, por favor, diríjanos en oración. Bien, oramos entonces. Maravilloso Dios, queremos darte gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, porque Padre Celestial, tú cada día nos cuidas, nos protege y nos bendice en nuestro caminar. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar nuestras mentes, al igual nuestros labios, para poder, buen Dios, sacar la mejor enseñanza que esta lección nos ha dejado en esta semana. En el dulce nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la lección titulada La fe del pacto, hermano Johnny. La fe del pacto. ¿Saben qué? Tuve la oportunidad de leer un libro, ¿no?, que redactaba algunas historias. Por ejemplo, una de ellas decía que el río Ganges, ubicado en la India, era un río muy frecuentado por personas de ese país e incluso de otros países. El objetivo era bañarse en sus aguas porque estas personas se sentían intranquilas porque no encontraban perdón, querían encontrar paz para sus vidas, querían encontrar prosperidad y otro montón de cosas, ¿verdad? Y ellos acudían a ese río con el fin de encontrar Todo esto. todas esas cosas que el río no les podía dar, ¿no? También leía por ahí, por ejemplo, en México, una antigua tribu de indios llamados los huicholes, ¿no? Ellos creían en que cada vez que ellos cometían un pecado, ellos a través de una cuerda larga debían marcar la cuerda cada vez que ellos pecaban, y el objetivo era hacerle un nudo a la cuerda por cada pecado que ellos cometían, ¿no? Y así otras historias dan a entender que el ser humano siempre busca algo que les dé paz a sus vidas, porque hay algo que les inquieta. Buscan paz en donde no la pueden encontrar. ¿Sí? Así es. Entonces, tantas historias y tantos esfuerzos humanos, e incluso en algunas ocasiones la gente hasta paga penitencias, camina de rodillas ciertas distancias, ¿no? Pero con el fin de buscar la tranquilidad espiritual que no pueden encontrar en otra parte, ¿no? Pero tenemos la palabra de Dios con nosotros, y esa es una ventaja, hermano Johnny, hermano José. Y ella nos enseña cómo debe ser la forma en que nosotros debemos buscar la paz que Dios sabe dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que inunda los corazones humanos y puede dar tranquilidad aún en medio de la tormenta. Entonces, la fe del pacto enseña precisamente eso, ¿no? El tema de... Y precisamente ahí, ¿no, Jorge? Hermano Johnny, sí, algo importante con respecto a ese título, la fe del pacto, ¿no? Y es que la lección en el estudio nos enseñó que tanto en el Antiguo, ¿sí?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, ¿sí?, la salvación siempre ha sido por fe. De eso no hay duda, ¿sí? Es decir, no ha sido por otra cosa, sino por fe. Y si fuera por otra cosa, como tal vez a veces se ha hecho creer a la humanidad, en este caso dando un ejemplo, que fuera por obras, entonces el Creador, ¿sí?, nuestro Dios, estaría obligado a darnos algo. Correcto. Porque nos lo estaría debiendo. Pero cuando la salvación lo manifiesta todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es por fe, es algo que Dios nos da, nos regala y nos atribuye. Así es. Pero vemos, hermano Jordan,
que en Mateo 26, 28 dice sobre los pactos, que está diciendo el hermano José, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordémonos que en el antiguo pacto también se derramaba sangre, ¿verdad?, sobre un cordero, pero aquí está hablando de una sangre distinta de esa, ¿verdad? Ya era el cordero, como dijo Juan el Bautista, este es el cordero de Dios, de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sigue el versículo y dice que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Aquí está la palabra muchos. Así es. Pero ¿cuáles son esos muchos? ¿Verdad? Uh-huh. Y en Juan 3:16 nos dice, es un versículo que nos sabemos de bastante memoria, conocido, ¿verdad?, dentro del mundo cristiano, es muy conocido. muy conocido, ¿verdad? Uh-huh. Y nos dice, ¿cómo nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea. Dejémoslo ahí ese pedacito. Todo aquel que en él crea, ¿verdad? Esos muchos son aquellos, Aquellos que creen. pero ¿creen en qué? Así es. ¿En qué vamos a creen? creer? ¿Verdad? En el sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad? Vemos entonces, antiguamente, en el pacto antiguo, ¿verdad?, esas personas que confesaban su pecado en los carros tenían, ¿verdad?, esa esperanza de que Cristo venía. Por eso que depositaban sus pecados en el cordero, tipificando que Cristo, ¿verdad?, iba a venir, ¿verdad?, a pagar, ¿verdad?, esa deuda que ellos tenían, porque la paga del pecado Es la muerte. muerte. Así es. Entonces para muchos son aquellos que creen. en Dios. Así Pero es. miren qué sacrificio tan grande hizo Ahora, Dios. fíjese, hermano, que y hermano Johnny y hermano José, en base a esto que hemos mencionado ahorita, hay muchas cosas que se malentienden en el tema de justificación por la fe. Okay. Si yo quiero ser salvo, yo necesito entender el concepto de la salvación. Y dentro del tema, el tema de la salvación, y dentro del tema de la salvación hay conceptos que deben ser claros a la mente humana. Por ejemplo, el concepto de justificación, el concepto de la justicia de Dios, el concepto de la fe, el concepto de la salvación, incluso hablando del tema de la salvación. Si estos conceptos se malentienden, vamos a tener dificultad para poder entender el tema de justificación por la fe, que es lo que tratamos en esta semana, ¿no? Ahora, hablando un poco acerca de las reflexiones del Calvario, surge por aquí una pregunta personal, pero que creo que nosotros podemos compartir con los televidentes que nos observan en esta noche. Dice así: según su experiencia, hermano José, según su experiencia, hermano Johnny, su experiencia cristiana, obviamente, ¿qué reflexiones podemos dar acerca de la cruz del Calvario? Bueno, yo me voy a este versículo que tenemos aquí en este capítulo 26 nuevamente, ¿verdad? Sobre el versículo 37, 38 y 39. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Quién se entristecía? ¿Quién se angustiaba? Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Porque él tenía que hacer algo, o iba a hacer algo, Uh-huh. ¿verdad? Y no era cualquier cosa. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo bien este versículo, no era fácil lo que Cristo iba a hacer. Claro. Era humano, Uh-huh. humano, ¿verdad? Era humano. Vemos que aquí, que a Cristo no lo mató los romanos. Vemos que aquí a Cristo no lo mataron los judíos, ¿verdad? Él vino a morir, porque fácilmente Cristo pudo haber dicho, bájense 4, 5, 6 legiones de ángeles y me defienden. No, ¿verdad? Él dijo que iba a morir. Ese era lo que estaba haciendo él, porque era 100% humano, 100%, y lo que sufrió Cristo no lo ha sufrido nadie, Así es. porque él cargó toda nuestra culpa, todos los pecados. Y acordémonos que en Romanos 6:23 dice que La paga del pecado es muerte. y eso es lo que tenía Cristo, que vino a pagar por nosotros. Entonces, bajo ese texto podemos mencionar que cuando nosotros reflexionamos acerca del Calvario, vemos escenas dolorosas, escenas tristes, ¿sí? Escenas que llevan hasta el punto de la muerte de Cristo, del Hijo de Dios en la cruz, pero que gracias a esa muerte, ¿sí? ¿Cuántos no han sido transformados? ¿Cuántos no han sido transformados por la muerte de Cristo en esa cruz? Mi vida es un ejemplo, ¿sí?, de transformación. La vida suya es un ejemplo de transformación. La vida suya es un ejemplo de transformación. También puede ser la de ellos. Sí, y también la de todos aquellos que nos están viendo, ¿sí? Cuando vemos la cruz,
¿sí? Vamos rápida y automáticamente, ¿sí? Bajo la voluntad de Dios, a manifestar una transformación. Y que irá, de manera que progresiva hasta alcanzar, ¿sí? Aquella santificación que solo alcanzaremos cuando Cristo venga. ¿Sabe? Dale, hermano, continúe. Dice, mire lo que dice para continuar el tema ¿verdad? Y para revelar, dice en el capítulo 22 de Lucas, versículo 42 y 44, mire lo que hizo Cristo, diciendo, y mire lo que hizo Cristo, diciéndole al Padre, ¿no? Padre, si quieres, ajá, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo confrontó. En su agonía obraba más intensamente y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Esto es para reflexionar, ¿verdad? Si nosotros tenemos que creer en lo que hizo Cristo, tenemos que reflexionar en lo que hizo Cristo, que no fue fácil. No fue fácil. Sí. Nosotros tomamos como algo liviano, pero lo que hizo Cristo ligero. No es fácil, ¿verdad? Tenemos que reflexionar que Dios vino, ¿verdad? Se hizo 100% humano, ¿verdad? Se reencarnó, se hizo humano para sufrir, ¿verdad? Lo que nosotros padecemos. Así que no hay excusa ninguna. Si nos ponemos a reflexionar, hermano, ¿verdad? Lo que hizo Cristo es grande. Es grande. Grande, así es. Ahora, fíjense algo, hermano, para que, miren, cuando los hombres y las mujeres de este mundo comiencen a comprender plenamente la magnitud del gran conflicto que tuvo que enfrentar Cristo en el Gólgota, en la cruz del Calvario, entonces podremos nosotros exaltar enormemente el tema de la salvación. Así es. Necesitamos entender esto plenamente. Si no lo entendemos, Bueno, no hay nada que discutir, no hay nada que hablar. Ahí lo que dice Marcos 15:34. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leerlo. No lo tengo, pero Vamos a buscarlo. Marcos 15. 34. Miren lo que nos dice, lo que para Apoyar. apoyar lo que usted 15:34 de Marcos. ¿Lo tiene ahí? Léelo. Dice de la siguiente manera: y a la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos, si vamos un poquito al antiguo pacto, vemos que a las 9 de la mañana sacrificaban un cordero, y a las 3 de la tarde sacrificaron. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3. Eso fue lo que exclamó Cristo. Mire que los dos pactos se unen, no son diferentes, ¿verdad? No cambia nada. La salvación es por gracia. Es el cordero. Ahorita, que es el cordero, es la tipología, ya está el tipo, ¿verdad? Ya se cumplió todo lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? Ahora este pacto nuevo. ¿Dónde va todo lo que Cristo nos dice? O sea, hablando del antiguo pacto, no era la sombra de lo que había de venir. Y lo que nosotros vemos ahora en el nuevo pacto es la realidad. La realidad, ¿no? El hecho literal, por decirlo así. Entonces, fíjense algo. Ya yo soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha salvado, ¿sí o no? Así. ¿Cuántos de los que nos escuchan ahora creen que son salvos? Mire, si usted no cree que ya usted es salvo porque el Cristo lo ha hecho salvo, entonces no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Esa es la fe. Yo debo creer que Cristo me ha salvado. Más allá de lo que implique la fe que yo deba tener, porque la fe debe tener consecuencias, ¿no? La fe debe tener consecuencias. Eso es lo que nosotros vemos con Abraham, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el caso de Abraham. Pero si usted no cree que es salvo, no lo es. Y no lo será, querido. No lo será. Entonces yo debo creer, según lo que la Escritura me dice y me revela, que yo soy salvo. Soy salvo por gracia. Eso no excluye el hecho de que yo tengo responsabilidad para con Dios, para con sus mandamientos. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero si yo no creo que soy salvo, entonces no lo soy. Tan sencillo como eso, hermanos queridos que nos escuchan. Usted debe creer que es salvo, pero debe si de repente usted no pertenece a ninguna fe cristiana y no ha llegado a la etapa del bautismo, mire lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Basta no creer para ser condenado. Entonces, ¿no? ¿para qué se sacrificó Cristo?
Esa es una pregunta que tenemos. ¿Para qué se sacrificó Cristo? Así es. Ujú. Para nuestra salvación. Para nuestra remisión de pecados. Es así, pero ¿qué nos dice Primera de Pedro entonces? Ok, 1. bueno, antes de tocar ese punto, hermano, mire lo que dice aquí Gálatas 6:14, ¿no? El hecho de que yo crea de que ya Jesús pagó los pecados, o mis pecados, pagó la deuda de mis pecados y los pecados del mundo en la cruz del Calvario, eso no me da derecho a mí a desobedecer los mandatos de Dios, ¿no? Abiertamente. Abiertamente, sí. No, ni abierta ni cerradamente. Ni cerradamente. Sí, porque el que de repente hace sus cosas por ahí escondidas, hay Dios que todo lo ve, pues Que esas todo obras es- quedan escritas en Ajá. el cielo. ¿No es así? Fíjese lo que dice Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, si en algo yo debo gloriarme por mi salvación, es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Porque por esa cruz, pues, soy salvo, ¿no? Por ese sacrificio, yo soy salvo. Por ese sacrificio, cada uno de los seres humanos que tomen la salvación que Jesús ha puesto sobre la mesa, serán salvos. Entonces, allí es donde entra de que la salvación es un regalo de Dios. Correcto. Sí, y precisamente Sin duda. eso lo ampara Efesios. Creo que Efesios capítulo 2, sí, versículo 8 y 9, donde vemos o nos habla ampliamente el pasaje donde nos dice, porque por gracia habéis sido ¿qué? Salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don ¿qué? De De Dios. Dios. Otras versiones dicen es un regalo de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie ¿qué? Se Se gloríe. gloríe. Ujú. Y si yo he de gloriarme en algo, que sea en la muerte de quién? De Jesucristo. De Cristo Jesús. Así es. Entonces, entramos al punto, hermano, al cual usted hacía referencia, ¿no? De Primera de Pedro. Sí, Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, hablando un poco sobre el pacto y el sacrificio, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y guárdenme esa palabra por allí en el Vamos a archivo vamos a subrayarla de una vez. para discutirla. Ujú. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de Así es. vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo, Jesús. como de un cordero sin mancha y Y sin sin contaminación. Entonces, fíjense que ya la palabra del Señor está asegurando y está diciendo que fuimos rescatados. Sacados. Nosotros fuimos Tomados. rescatados, ¿no? O sea, en una de las lecciones pasadas, ustedes deben recordar, y el que no recuerde, pues, Le vamos a búsquela. refrescar. Ahorita sí, ahorita no recuerdo la edición del programa, pero fue con el hermano Pedro Porras, que estuvimos aquí también. Hablábamos acerca del concepto de la esclavitud, ¿no? Ujú. Que en el antiguo pacto, como lo mencionó hermano Johnny hace un rato, en el antiguo pacto, cuando alguien quería recuperar a un esclavo tenía que pagar o dar algo a cambio por ese esclavo. ¿Ves? El precio. Y generalmente lo hacían las personas o los familiares más cercanos a esa persona. Entonces, en este caso, nosotros fuimos rescatados. Alguien pagó por nosotros. Alguien pagó una deuda por nosotros porque éramos esclavos del pecado en aquel tiempo. ¿Ves? Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, o sea, desde Adán y Eva. Hago mención acá, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Génesis, antes de eso, vamos a hacer mención, antes de eso, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza De Dios. de Dios, Ujú. ¿no? Pero cuando menciona el nacimiento de Seth, ya este ser no era a imagen y semejanza de Dios, No. sino a imagen y semejanza De su- de Adán. de sus padres. Es decir, heredó los pecados de Pecado. Adán. Ujú. La ¿Ve? caída. Heredó la tendencia pecaminosa de él. Entonces, bajo este aspecto, nosotros podemos ver que de alguna forma alguien pagó la deuda de mis pecados. ¿Y quién fue? Cristo Jesús. Entonces Jesucristo, querido hermano Johnny, es nuestro pariente más cercano. Ujú. Así es. Pero vimos lo que Nuestro pariente más cercano. para volver a ver, dice que porque de tal manera vamos quién, Dios Ah, al mundo, Dios al mundo, así es. ¿verdad? Que ha dado a quién, A su hijo. a su hijo. A su hijo. Entonces, ¿cómo pagó ese rescate? Fuimos rescatados con qué precio.
con Con la el- sangre preciosa de Jesucristo. Don Dios. ¿Y cuánto vale? Eso no tiene precio. No tiene precio. La vida de nuestro Señor, Cristo Jesús, ¿verdad? Fue tanto el amor del Padre, ¿verdad? Que hicieron ellos un pacto entre los dos de que Cristo vendría ¿a qué? A pagar nuestra deuda, Nuestra a deuda. rescatarnos, ¿verdad? De ese abismo. Que acordémonos que cuando Adán, ¿verdad? Y Eva pecaron, hay una separación grande entre Una ruptura. el hombre Una ruptura, así y es. Dios. Así es. Pero ¿quién unió esa separación? Ese Dios, abismo. Dios Hijo, Cristo Dios Jesús. Cristo con su vida, con su sangre. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué se sacrificó Cristo? Para restituirnos, para rescatarnos. Rescatarnos, ¿verdad? Ujú. Ahora, Un amor tan hermano, grande, un amor fíjese, grande. en base a lo que usted está diciendo, tengo una pregunta por aquí, ¿no? ¿Cómo fue reparada la brecha que separaba a Dios y a nosotros los seres humanos? Se hizo una brecha muy grande en el Edén. Se hizo una brecha grande. Hubo una separación entre Dios y sus seres creados. Ahora se necesitaba de un enlace o de un puente. Correcto, Sí. pues, así es. Sí, que pudiera unir el otro extremo con el otro extremo. Y ese enlace, pues ya tú lo mencionaste, lo acaba de mencionar el hermano Johnny, sí, ese enlace fue Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? Y la moldura, ¿sí? O el asentamiento de ese puente se afirmó no solo con la muerte, sino con la resurrección de Cristo. Así es. Pero vemos, como dice, esa unión, pero para poder creer en esa unión, en ese rescate, mire lo que nos dice 1 Juan 5, ¿verdad? 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna y para que creáis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, así es. Si no creemos en lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Lo dice Juan, ¿verdad? Que estuvo con él, lo conoció, ¿verdad? Si no creemos en eso, esa brecha no se va a unir. Fíjese, hermano, que Se mantiene. se mantiene hay algo que yo creo que cabe mencionar, ¿no? Yo lo he mencionado en algunos programas anteriores, que Dios creó seres emocionales, precisamente porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque Dios es Dios y por encima de Él no hay nadie, Dios también es un ser emocional, Claro. ¿no? Es un ser emocional. Entonces, imaginemos por un momento cómo se sentía Dios cuando veía pasearse a Adán y a Eva por el jardín del Edén. No había pecado. Es una comunión Ellos directa. crecían en sabiduría, ¿no? Y aunque eran de cierto tamaño considerable, tanto Adán como Eva, ellos estaban recién nacidos y estaban aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Y entre esas cosas que aprendían también a obedecer, ¿ves? Hasta que finalmente dejaron de obedecer y desobedecieron aquel día. ¿Cómo se pudo? O sea, imagino a Dios alegre, contento por ver a sus criaturas allí, creciendo en sabiduría, caminando en el Edén, dedicados a la tarea que Él les encomendó en aquel tiempo. Cuando ellos desobedecen, imagino la profunda tristeza que Dios sintió en su corazón, porque por un momento, una vez más, imaginemos que la persona que nosotros más amamos nos traiciona. ¿Cómo nos sentiríamos? La Sí. profunda tristeza Sí. que sintió el Padre por causa de aquella desobediencia, yo creo que es incomparable. Yo creo que fue para Dios Padre tuvo que haber sido la misma desgracia que sintió Cristo en la cruz del Calvario. Esa separación, de hecho, cuando nosotros pensamos en la cruz del Calvario y tratando de recordar un poco las escenas que relatan la palabra de Dios, cuando Jesucristo exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús sintió eso? Porque hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Eso es lo que produce pecado. El Eso pecado. Eso es lo que produce pecado. Produjo ¿Por un qué? abismo. Pero ¿por qué si Cristo no pegó? Exacto. Pero porque Él llevó nuestros pecados. Ahí está. Eso fue lo que separó. Eso es muy bueno. Él Es muy, sufrió muy bueno. nuestros dolores, como lo dice Exacto. Isaías 53. Es muy bueno. No pecó, ¿verdad? No pecó. Pero llevó Todo y el asumió pecado. el pecado de toda la humanidad. ¿Pero de quién? Los que existían De los que creen en Él.
de los Así que es. vamos a creer en Él o de los que creen en Él, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver con nuestros hermanos que están mirando, ¿verdad? Es que tenemos que afianzar nuestra esperanza en lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso que Cristo se sacrificó, por amor a nosotros. No había más nadie podía pagar, ¿verdad?, esa deuda tan grande, porque hay ángeles grandes. Por Sí. ejemplo, Gabriel. Vemos que el ángel Gabriel cuando vino con Daniel no pudo, ¿verdad?, con Satanás, porque Satanás tiene poder. Tuvo Sí. que bajar ¿quién? El Hijo. El príncipe. El príncipe de los ángeles, el príncipe y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Que un ángel no podía pagarnos, tenía que ser nuestro creador, el que nos creó. Amparando o apoyándome en eso que tú terminas de comentar, sí, una de las, mientras hacía el estudio, sí, una de las que me llamó bastante la atención, quizás devolví un poco, pero vamos aquí casualmente más adelante, sí, en esa parte cuando dice esta pregunta, da el inicio de la semana, ¿por qué solo alguien igual a Dios podría rescatarnos? Sí, y ahí es donde yo buscando, sí, pasajes, por ejemplo, Romanos 3:23, para no detenernos tanto, sí, Romanos 3:23, ustedes lo recuerdan, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Un ser humano no podía. No podía. Sí. Salmos 143:2 nos dice, no se justificará delante de ti ningún ser que humano. No había, buscando a ver quién podía pagar nuestra deuda, no encontraron. Y por último, Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aun qué. Ni a uno. 3 pasajes sencillos, pero que nos muestran que ningún ser humano, por más benevolente que haya sido, por más bueno que haya sido, por las mejores obras que haya querido hacer, no tenía ninguna atribución para pagar nuestra deuda. Ahora, había que ser alguien por encima de... Hermano de José, nuestro- mire, cualquiera podrá decir por qué tuvo que ser así. No, es que Dios lo anunció desde el principio. Antes de la creación. Es que, no, en el momento de la creación, y dándole instrucciones a Adán y a Eva, miren, este árbol que está aquí en el medio del huerto, de ese árbol, ustedes pueden comer de lo que ustedes quieran aquí en el Edén, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerán, porque el día Bien. que de él coman, ciertamente morirán. Consecuencia. Consecuencia, así es. Entonces, ya eso estaba advertido. Ahora, Obediencia, la consecuencia de desobedecer, muerte. muerte, así es. La línea de la obediencia. La regla de 3. La línea de la obediencia era una línea que era paralela a la vida eterna. Yo le doy interrupción a la obediencia, la vida eterna se interrumpe. ¿Ve? Hubo una interrupción de ambas cosas. Así Entonces, ya fue advertido, ¿no? Así Ahora, Bien, otro. vamos Iván. a hablar de otro punto interesante, que ya aquí sí estamos ya en profundidad con el tema de justificación por la fe, hablando del pasaje de Génesis capítulo 15 versículo 6, ¿no? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. ¿Cómo nosotros podemos entender eso, hermano Johnny? Creyó Jehová. ¿Cómo podemos entenderlo? Creyó Jehová. Y ¿verdad? creyó a Jehová, sí. Y le fue contado. Pero vamos a ver la palabra creyó, ¿verdad? Ujú. Dice, vamos a ponerle un poquito más de condimento. Dice, Abraham tuvo, fue Ok. imposible, ¿verdad? Ese creyó, tuvo, fue. ¿En quién? En Dios. O también se puede decir, Confió puso su fe o confió. ¿En quién? en Dios. Ok, en Dios. Esas son dos traducciones que tenemos, ¿verdad? Y es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Tuvo fe, pero ¿en qué? ¿Verdad? Tuvo fe qué. Pero si leemos Génesis, ¿verdad? Vamos a meter a Génesis un poquitico más atrás, antes del versículo 6, 15, 1 a 6. Mírenlo también, Adán siendo humano, tuvo errores. Así es, ¿Verdad? Tuvo errores. Y dice en el versículo 1, 2 y 3, dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón y será sobremanera grande. Y respondió Abraham, ¿verdad? Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así? ¿Verdad? Quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasesco Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Antiguamente, en esa época que nació Abraham, daba la costumbre de que cuando una familia no tenía hijos, ¿verdad?, adoptaban al hijo de un criado o que tenían de administrador de su casa, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham creía que ayudar a Dios, Ujú. Quería. sí, quería ayudar,
aportar un auxilio. Aportar un auxilio, pero no es la manera de Dios trabajar, no es la Sí. manera de Dios hacer las cosas, porque Dios le dijo que su descendencia. Pero vemos más de adelante, ¿verdad? El ciclo 3 de 3, del 4 dice: luego vino palabra de Jehová diciendo: no te dará sino un hijo tuyo será el que te dará. Y se lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Vemos que Abraham quería colaborar con Dios, pero no es la manera de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no somos salvos por obra. Nosotros tenemos que creer. ¿Y qué nos dice el versículo que leímos ahorita? ¿Verdad? Que Abraham creyó a Dios, confió, ¿verdad? Tuvo fe en lo que Dios le decía. Ahora, hermano Johnny, creo que se presta perfectamente para, o sea, lo que usted acaba de decir, se presta perfectamente para este comentario, ¿no? Es decir, el hecho de que Abraham haya creído a Dios, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado, o le fue acreditado, o le fue ajustado a su cuenta, justicia, ¿no? Y es uno de los conceptos, querido, que nos observas a través del canal YouTube en este momento, es uno de los conceptos mal entendidos últimamente, y lo cual también dificulta el entendimiento del tema de justificación por la fe. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Cristo, ¿a qué se está refiriendo la Biblia con eso? ¿A qué se refiere, amigo José? Cuando nos habla acerca de la justicia de Cristo, es que Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos ante el Padre. No puede ser otra cosa. Y gracias a eso, pues, Él se muestra ahora ante el Padre. Y aunque yo no tengo nada de qué agarrarme, ni de qué aferrarme, ni de qué valerme, ¿sí? Dios me muestra limpio, ¿sí? Ante Dios. Y permite que podamos tener ese enlace, ¿sí? Esa ruptura que hablábamos al principio. Algo que yo quiero tal vez comentar acá, y así sencillo, ¿no? Que lo tomo textualmente, como dice acá, ¿sí? La justicia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Hay dos tipos de justicia: la imputada y la impartida. Así es. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí? No sé, alguien que iba a comentar algo más. Fíjense. Sí. Vamos a Romanos 4, versículo 1, para un poquito agregarle, ¿verdad? Sobre Lo tengo eso. aquí, hermano, si quiere lo leo. Léalo, ¿verdad? Romanos 4.1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿dónde está la justificación ahí? En creer, En creer, en obedecer, En obedecer. en No confiar. no por las obras que hizo, ¿verdad? Acordémonos que Abraham, ¿verdad? Dios le pidió su hijo. Correcto. Imagínense nomás pedirle a su hijo. Un trayecto de 3 días para pensarlo Para bien. reflexionar. Podía arrepentirse ya en el día 2. Pero acordémonos que Dios prohíbe los sacrificios humanos. Correcto. Así Y es. tenía que sacrificar a su hijo. Abraham tenía que estar seguro que Dios se proveía de algún cordero. Ahí. Mira, hermano, analizando un poco ese pasaje, en el momento que ellos comenzaron a subir la montaña, y aquel hijo, Ese transcurrir. si aquel hijo que Abraham pensaba que iba a ser sacrificado porque así lo había advertido Dios, así se lo había mandado Dios, Así se lo había mandado. y le dijo: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Yo imagino que Abraham tuvo que haberse calmado allí para dar respuesta a su hijo. Tomar aire. Mire, hijo, Jehová se proveerá de un cordero. Se proveerá de un cordero. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Se proveyó de un cordero. Pero vamos a ver, mire, hermano, lo que dice aquí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Sino No, como una deuda. Algo que sale espontáneo. Así es. ¿Verdad? Algo que sale, esas obras salen ¿qué? Espontáneas. Entonces, esa justicia que se le atribuyó a Abraham no se le pudo haber contado como deuda. ¿Qué hizo Abraham para tenerla? Nada. Bueno, de hecho, poco después, él le echa la ayudadita al Señor con Agar, ¿no? Engendra un hijo, pero no de la promesa, No de la- sino, pero un hijo de ayuda humana, ¿no? Antes de eso, sí, antes de eso. Y dice, mire, más el que no obra, sino que cree que aquel
justifica al impío, su fe es contada por justicia. Así es. Abraham entonces ¿de no. dónde viene la justificación? La La fe en la obediencia, en lo que hizo Cristo por nosotros. Así es. Claro, es muy bueno aclarar ese punto, hermano Johnny, porque a veces la gente cree que solamente el creer basta. Exacto. No. Oye, el creer no basta, porque Abraham demostró una fe que obra. Y obra por el amor, como dice Juan, ¿no? Juan 15, no recuerdo ahorita el versículo, pero si me amáis, Guardad mis mandamientos. guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, allí tú que nos estás escuchando, si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecerle. La obediencia es un producto natural, hermano José, de yo creer en Dios, de yo amar a Dios. Yo le obedezco porque le amo. Exacto. ¿Ves? Así de sencillo. Puntual. Entonces, Fíjense Lo que que dígalo. entonces lo que estamos hablando ahorita en este versículo, creyó Jehová y le fue contado. Mire esa palabra. ¿Le fue? Contado. O acreditado. Acreditado, sí. O se le colocó allí en la Allí en la cuenta. cuenta. Le reconoció, Se le ¿verdad? sumó. ¿Verdad? Vemos eso que tenemos ahí, pero eso es lo que tenemos que ver. Pero mire lo que nos dice Levítico, ¿verdad? Cuando no hacemos las cosas correctas, como Dios manda. Levítico 7, ¿no? Sí, Levítico 7, y lo podemos leer, leámoslo, ¿verdad? El Levítico 7, versículo 18. Ok. Ajá. Porque es importante, ¿verdad? Porque es importante. Vamos a ver, obedecer a Dios. ¿Lo tienes ahí o lo leo? O léalo, si lo tiene, lo léalo. Yo no lo tengo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Aquí más rápido, Levítico 7, 18. Yo lo tengo aquí. Ah, ok, Lo tiene perfecto. acá. Dice por acá, Sí, se come, ¿sí? si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Lo contrario, ¿verdad? Si no hacemos las cosas como Dios dice, si no lo obedecemos, ¿verdad? ¿A quién se le debe Se el le pecado? acredita al pecador. Además de ser pecador, se le atribuyen los pecados que está cometiendo Sí. en ese momento, ¿no? Es decir, no una Pero- transferencia de pecados. Pero si hacemos como Adán, que creyó y le fue contado, me dicho, Dios le reconoció, Dios le aceptó, ¿verdad? Dios lo consideró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo lo correcto, obedeció. Y esa es la clave de la justificación de la fe, en creer, en obedecer, en hacer la voluntad de Dios, y Dios delante de Dios Padre nos justifica, mejor dicho, se pone en medio de Dios Padre y el hombre. ¿Y a quién mira Dios Padre? ¿Me mira a mí? No, mira al Hijo. ¿Mira a quién? Al Hijo. Al Hijo, sí. Al Hijo. Y esa es la manera que Dios nos justifica. Mira, Ahora- Jorge, a nuestro hermano mayor, Ujú. a nuestro pariente más cercano, Jesús. que es Cristo Jesús, porque fue el que pagó nuestra Así es. deuda. Y bueno, y ya para terminar, Ujú. quisiéramos tocar un punto interesante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos descansar en las promesas de Dios? Bueno, vamos a leer Mateo 11:30, ¿verdad? Exacto, Mateo Vamos a leer 11:30. Yo no sí, estoy bueno, cerca. ¿está cerca? Vamos a leer Mateo 11:30. Que lo tenemos. Mateo 11:30, sí. Para mira. recordarlo, ¿no? Sí, Por sí, aquí claro lo que tengo sí. en la memoria. Dale. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ajá. El yugo de Cristo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el yugo? El yugo de Cristo. Saben que en el escenario del sacrificio de Cristo, si ya Él pagó esa deuda y ya Él cargó con esa cruz, yo no tengo por qué hacerlo. Por lo menos eso es lo que la Biblia enseña. Por causa de ese sacrificio, yo puedo tener vida eterna. ¿Sí? Ese es el yugo fácil que el Señor quiere darnos. Esa es una promesa. El yugo fácil de la vida eterna. Eso es una Pero promesa. Eso vemos. Es que nosotros le ponemos tanto problema a la salvación. No nos enredamos. Como le dijimos hace rato, ¿verdad? Hay un argot criollo que dice que es más difícil perderse que salvarse. Que salvarse, sí. Porque yo no tengo que hacer nada. ¿A quién tengo que cargarle todos mis problemas? Adiós. A Cristo. Entregarle todos mis problemas, ¿verdad? Que yo tengo. Si yo estoy buscando la manera de salvarme, no hay manera de salvarme, porque yo no lo voy a conseguir. Ya la manera la puso Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Bueno, ven a mí, deme todos tus problemas y anda conmigo. Así es. Todos Te los días. alijaré la carga. Otro versículo por aquí que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por Romanos. medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Y cuál es esa paz?
La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz espiritual, una paz de tranquilidad, una paz donde nosotros no tenemos que forzarnos. Pero, Epa. ¿viene a causa de qué? No, corresponde, iba casualmente a tomar esa parte cuando ustedes hablan acerca de paz y todo aquello. Recuerdo con la historia que tú empezaste, ¿sí? De que la gente iba al río allá en la India para buscar, sí, tranquilidad, paz. Comentaba así el hermano Johnny, para sentir una paz y una tranquilidad espiritual. Sí, aunque ellos buscaron tantas cosas, nunca hallaron ¿qué? La paz ni la tranquilidad. Solamente la da quien Cristo Jesús. Así es. Romanos 5:1. Así que, queridos hermanos, ahí donde están, la única forma y la única manera de que nosotros podamos tener paz, aún en medio de las dificultades, es que vayamos a Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, planifiques lo que planifiques, no podrás tener paz si no vas a Cristo. Esa es la invitación que nosotros te hacemos en esta noche en el programa A la Luz de su Palabra. Amén. Deseamos no terminar el programa sin antes hacer una oración final. Hermano Johnny, por favor, si usted nos puede dirigir allí. Así es. Bueno, doy mi último, ¿verdad? Dice, lo que hizo Cristo fue lo más maravilloso que hay. Es lo más maravilloso. Amén. ¿Verdad? Sí. No hay otro camino. No hay otro camino. ¿Quién la pone difícil? Somos nosotros. Hoy la situación que tenemos, ¿verdad? Vemos tantas cosas que están sucediendo, pero si nos aferramos a Dios, tenemos una promesa grande. Una promesa. Ayer estaba viendo un video, ¿verdad? De una hermana de la iglesia, murió de COVID. Okay. Pero su esperanza, ¿verdad?, era predicar el evangelio, era ser misionera. Mientras que estuvo enferma, llenó unas cuantas hojas de unas predicaciones. Ella no estaba en el momento, ya había muerto. Pero ¿qué hicieron sus padres? Ese libro, pues lo publicaron por YouTube y empezaron, y muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Ella creyó en esto. Así. Ella creyó en el sacrificio de Dios que hizo Cristo por nosotros. Creyó en el amor, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, la va a justificar por lo que creyó. Así es. Eso es lo que tenemos que ver. Así. No es difícil, lo hacemos difícil nosotros, sí. Pero yo los invito a nuestros hermanos y a nuestros los que nos ven por medio de YouTube, de que no lo pongamos difícil. Sigamos llevándola como Cristo nos lo indicó. Seamos hijos obedientes. Abraham no la tuvo fácil. Ujú. No la tuvo fácil. Pero los obedeció. apóstoles no la tuvieron fácil. Dios no dijo que iba a ser fácil el camino que vamos a recorrer, pero sí nos va a ayudar y nos va a llevar por el camino correcto, ¿verdad? Así que con esta palabra cierro, ¿verdad? Y oremos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, la honra y la gloria te doy para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de tu Espíritu Santo hemos hablado de ti, de ese gran sacrificio, Señor, que hiciste, Dios Padre, por nosotros, de dar a tu Hijo único, Señor. Gracias por esa gran bendición. Gracias, Señor, por ese gran amor. Sabemos que como pecadores no podemos hacer nada para salvarnos, Señor. Solamente en ti conseguiremos la salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos cada vez más a ti. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia en ti, y que tú nos puedas allanar el camino, Señor, y que podamos seguir hacia adelante, Señor, con la esperanza, Señor, de tu segunda venida. Gracias por esa gran bendición, Señor. Gracias por ese gran privilegio, Señor, de aceptarnos como tus hijos. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Feliz sábado para todos. Amén. Cito para ti 3 versículos ubicados en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 en adelante. Dice así: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es el pensamiento de Jehová? El pensamiento de Jehová no es otra cosa que lo que su palabra revela. Allí está escrito todo para nosotros. Si tú quieres saber cómo Dios piensa, necesitas acudir a su palabra. Necesitas acudir a sus promesas. Las promesas que Dios ha escrito en su palabra son para ti y son para mí. Debemos confiar en ellas, debemos perseverar en ellas. ¿Y cuál es el resultado? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, conectados con Dios,
a la luz de su palabra. No quiero despedirme sin antes invitarlos a ustedes que se suscriban al canal si no se han suscrito. Denle a la campanita para que cada vez que salga un programa al aire te pueda llegar la notificación de ese nuevo programa y tú puedas compartirlos con otros. No te quedes solamente tú con el mensaje de Dios. Compártelo con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos. Allí donde estás, el link, puedes enviarlo a otros para que el mensaje de Dios pueda llegar a más personas y a más corazones. Ahora sí, feliz noche y tengan todos un feliz sábado.